Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Pichuco y los libros. Hoy pues vamos a tomar la invitación de un escritor santanderiano cada mes y pues para ello hemos querido hacer una primera invitación a Claudio Edgar Anaya Lizarazo, escritor bumangués, eh, que ha escrito libros como Evocación del Espacio en 1999, con el cual fue finalista del premio Gustavo Cote Uribe de poesía. El libro Bumangueses en el año 2003, con el cual pues ganó la primera convocatoria para el Fondo Bibliográfico Regional, patrocinado o convocado por el Instituto Municipal de Cultura. En el 2011 escribe su libro de ensayos, Gajes del Oficio, y posteriormente en este mismo año, Crónicas de Viajes Imaginarios. Bueno, Claudio, muchas gracias por su asistencia a esta entrevista. Y pues inicialmente quisiéramos conocer en su juventud o en su niñez, ¿cuál es ese primer acercamiento a la literatura? ¿Cuál libro es el que a usted lo acerca y le hace ver la maravilla, la fantasía de lo que es la literatura? Buenos días, gracias a Carlos y al público a quien va dirigido este video. Bueno, libros que me hayan impresionado y que me hayan iniciado en la literatura, eh, hay muchos. Uno importante porque me marcó porque estaba muy niño, teníamos 6 años tal vez, fue el libro El vagabundo de Knut Hamsun. Ese libro me pareció maravilloso porque de niño, a los 7, 8 años, eh, empezaba a conocer yo, que nací en la ciudad, empezaba a conocer el campo santanderiano, la montaña de Santander a través de mi padre, de mi papá. Y el libro, El Vagabundo, toca, toca esos ambientes naturales de alguien que está en contacto con los medios, ¿no? Con la naturaleza, y que desarrolla su vida en un ambiente bastante rústico, bastante bucólico, un medio bastante natural. Ese libro, bueno, hay muchos y sería muy largo Sí, nombrar varios, pero sí, sí, particularmente ese es sí. el que lo atrapa. Bueno, yo quiero que esta tarde hablemos particularmente de un libro suyo, que es el libro de ensayos, Gajes del Oficio, Sí. que es un libro en el que usted, pues, por cierto, recomiendo a todas las personas que nos gusta escribir, porque es realmente una joya de reflexiones que usted hace acerca de la literatura. Me voy a permitir leer algunos apartes. Dice, mi visión personal mi visión personal o mi concepto es que la crítica es ante todo una actitud y una capacidad humana, capacidad de reflexionar y de decir, síntesis de una experiencia vital que hace acopio de todo un cúmulo de conocimientos y sucesos, al formular un discurso que nos enriquece por cuanto nos quita de los ojos esas gasas de la ingenuidad y contribuye a transformar nuestra visión del alma humana y de la sociedad. Más adelante, usted habla de que la humanidad siempre se ha dividido en tres sectores: los poderosos, los rebeldes y los pusilánimes. De ahí la urgente necesidad de que los escritores hagan un trabajo civilizatorio, adquiriendo primero que todo el compromiso y la pasión por el oficio. Quiero que nos hable del papel como escritor y de esa pasión de la que usted habla ahí por el oficio de la literatura. Sí, es un tema interesantísimo y también pues vitalicio, por decirlo así, eterno dentro de la cultura y la literatura. El escritor, aunque hoy en día ha perdido la aureola, bueno, dicen que ha perdido la aureola de personaje especial por cuanto sabía de libros, bueno, tenía conceptos muy elaborados, ¿no? Hoy en día dicen que se perdió la aureola debido a la entrada en escena de las tecnologías modernas de las comunicaciones como internet
como, bueno, la televisión, bueno, todas estas cosas masivas. Alguien también lo comentaba y yo pensaba, no, el escritor no pierde su aureola, porque siempre será de admirar en alguien que tenga el interés y el desinterés al mismo tiempo de ocuparse de las cosas del mundo y pensarlas en profundidad y en altura hasta sus máximas consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque el escritor no pierde la aureola, sigue teniendo esa aureola de chamán, de guía, de faro de la sociedad, ¿no? Y también algunos han dicho que los escritores no sirven para nada, que la escritura para qué. Sí, Sí. claro. Muy común hoy en día, sobre todo, ¿no? Que todo es mercantilismo, básicamente. Sí, desde el punto de vista de la sociedad de consumo, desde el punto de vista de la cultura del entretenimiento, obviamente que pues, no están en capacidad de tener los mínimos elementos de juicio para reconocer a alguien que se haya dado una formación, que tenga un cúmulo de lecturas, que se haya preocupado por ampliar su conocimiento de la sociedad y del alma humana. Ellos no tienen esos elementos, pero dentro de los círculos artísticos, literarios, de intelectuales, siempre habrá quien reconozca a un maestro, ¿no? Y ese maestro reconocerá a otro maestro, y así cada uno le debe algo a sus tertulias, a sus charlas, a sus maestros, a sus talleres, de manera que el escritor siempre será ese chamán, ¿sí? Y más si lo tomamos desde el punto de vista del poeta, el que encanta con la frase mágica, con la imagen maravillosa. Y la sociedad, en alguna medida, quienes no están alineados por la cultura tecnológica y electrónica, siempre verán en el escritor y en el artista el hermano mayor. Sí, Claudio, pues hablando de esto y de toda esa responsabilidad que tiene el escritor y dentro de todo el bagaje que usted ha desarrollado, hay una cosa muy importante y es que aparte pues obviamente de sus libros y de sus escritos, usted ha dado a conocer las letras en Bucaramanga y en Santander a través de una publicación pues de la que prácticamente usted ha sido un apóstol por muchos años, ¿no? Sí, sí. Que es La Esquina, que pues apareció por ahí. Hemos pasado muchos colaboradores, desde Javier Félix, bueno, también hemos estado muchas personas ahí. Cuéntenos de La Esquina, cómo ha sido esa experiencia de publicar a otros escritores y de dar a conocer las letras en esta ciudad. Bien, La Esquina es un proyecto y un fenómeno interesante, porque primero que todo nace de una precariedad. La precariedad de tener medios donde publicar. Hace 20 y tantos años nos encontrábamos ante el problema de que existía un suplemento literario acá en la ciudad. El Dominical de Vanguardia. Sí, lecturas dominicales, Vanguardia Dominical se llamaba. Y ahí, pero era difícil, había burocracia, tuvo temporadas muy buenas, ¿sí? El suplemento, pero en sus últimos 10 o 15 años se publicaban solamente gente conocida, no arriesgaban por un nuevo escritor, así fuera dando de la página de los noveles o de los neófitos. Sí. No lo hacían, entonces siempre se movían entre el círculo de amigos. Entonces, con Félix nos vimos ante el rechazo de varios medios de comunicación, entre ellos el periódico mencionado. Entonces dijimos, no, publiquemos, hagamos algo. Esos sueños que tienen los escritores de independizarse creando un medio de comunicación cultural, literario. Entonces él dijo eso y yo dije, bueno, yo tengo una idea que la he trabajado durante mucho tiempo. Porque a mí siempre me pareció una publicación muy ágil los carteles que se pegaban en las esquinas de Bucaramanga, que inclusive habían unos recuadros en las esquinas en alto relieve, patrocinados por la Sociedad de Mejoras Públicas. La intención era colocar en esos recuadros, todavía sé que quedan algunos acá en la zona antigua de Bucaramanga, colocar los carteles del circo, del artista que venía, el concierto y los carteles de muerto, de personas que fallecían. Era un medio de comunicación, que eso viene de la colonia, eso viene de los famosos edictos de los reyes que lo colocaban en un árbol o lo colocaban en una esquina, donde fuera, ¿no? Cuando rompió el cartel.
Sí, también acá tenemos ese episodio importante de nuestra independencia. Sí. Entonces, yo veía como la agilidad de que era una hoja y se pegaba y era de mucha difusión, porque un ejemplar, y ese era el eslogan de nuestro primer número con Javier Félix, que fuimos cofundadores de ese periódico. Un ejemplar es para muchos, la esquina, un ejemplar es para muchos. Ajá. Bien, ese eslogan lo puso Javier Félix. Pero bueno, pero yo había tenido una experiencia previa a eso, que fue en el fallecimiento de la hermana de un amigo. Tuve que acompañarlo a hacer los trámites funerarios en el Parque de Romero, cuando eso funcionaban ahí las funerarias, ya quedan muy pocas. Y ellas tenían su imprenta, ¿sí? Yo vi cómo el muchacho armaba la caja y con el nombre y tal, y puso, entintaba con el rodillo e imprimía, levantaban, sacaban la hoja, ponían la mano e imprimían. Y esto es sencillísimo. Sí. Entonces mis primeros intentos mandé a hacer un mimeógrafo en madera para la raqueta, antiguo mimeógrafo escolar. Las nuevas generaciones ni idea que es un mimeógrafo hoy en día. Eso era interesante. Pero bueno, nunca lo hice así, y cuando se vino la idea con Félix de crear, dijimos, no, ya estamos en la época, mandamos diseñar y mandamos a hacer, y eso hicimos. Arrancamos con el periódico, con la esquina cartel poético, y en el 2002, a mediados del 2002, y ya tenemos 124 números con el número que sale en estos días. Sí, incluso pues pasó de papel ahora a la parte digital. Yo quiero seguir con algunos subrayados que tengo aquí en este libro, pues este ejemplar que tengo suyo de Gajes del Oficio. Y pues retomando el tema de la literatura en Bucaramanga, dice, se ha hecho de Bucaramanga una ciudad sin rostro, con la neurosis del cambio y la copia foránea a fuerza de contratos de construcción civil. Y más adelante dice, se presenta una falta de identidad que genera el desarraigo cultural que no permite nuestra identidad como pueblo, ¿sí? Usted, pues en eso compartimos los dos una preocupación, que es esa falta de identidad del bumangués, y pues también yo en parte de mis escritos trato de retomar historias de la ciudad. Usted tiene este libro que pueden observar acá, llamado Bumangueses, ¿no? Bumangueses es del año 2003, con este es que usted gana la convocatoria del Fondo Bibliográfico Regional. Y pues haciendo usted una paráfrasis al famoso libro de Joyce de Dublineses, usted escribe Bumangueses, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia suya, o qué ha tomado usted de la ciudad para enriquecer sus escritos? Bueno, primero me refiero a los subrayados del otro libro. En esa época, en el 2003. Sí, no, el libro es del... este es del 99. Sí. Me preocupaba eso, ¿no? El hecho de que la Bucaramanga que conocí de niño, tenía un perfil, tenía un rostro característico. Y además era famosa en el país por varias virtudes, digámoslo así, ¿no? La ciudad bonita, que era bonita, la ciudad de los parques, porque era descansada y tenía sus lugares, la ciudad limpia de Colombia, todo eso pasó. Pero bueno, entonces es un poco la nostalgia de querer conservar el mundo como lo tenemos. ¿Ves? En ese sentido somos conservaduristas, pero uno ante la realidad tiene que aceptar que esa realidad trae cambios, y más ahora vertiginosos. Ya no me preocupa, porque he visto más mundo, y he visto que ya eso es una característica de las ciudades, y desde las ciudades antiguas, de hace 2000, 3000 años. La ciudad es el sitio a donde llegan muchas corrientes humanas, culturas, razas, lenguas, etcétera, etcétera, llegan, y la ciudad siempre está en una mutación permanente. Tal vez las culturas agrarias, las culturas bucólicas y del campo conservan un poco más su tradición, ¿no? Es más, hasta hace 30 años yo oí hablar en el páramo de Santurbán, por algunos parientes y vecinos,
oí que hablaban con la sintaxis castellana del siglo XVII. ¿Ves? Sí, sí, claro. Ya no, ya pasó eso también. Pero yo fui de los últimos testigos que los oyó a ellos hablar así. Esos viejos se murieron. Sí. Entonces, bien. Y en cuanto al libro Humangueses, es eso, es un intento a despecho de la realidad cambiante y cruda, porque se va despersonalizando, se va desarraigando. Primero se pierde la identidad, después se viene el desarraigo, después viene el olvido de la familiaridad y la ancestralidad, y en la ciudad pululan o es un cultivo de sujetos, no todos, claro está, pero abundan los sujetos sin identidad, sin pasado y casi que sin alma, ¿no? Uno ve las muchedumbres que lo que tienen es el alma colectiva, ¿sí? Y me perdonan la franqueza, pero en mi experiencia, pocas son las individualidades y pocos son las personas que pueden llegar a tener su mundo claro. Para hacer eso hay que culturizarse, conocer su cultura, conocer su pasado. Y entonces el libro es un poco la nostalgia ante ese cambio, y haciéndolo pues también maté ese fantasma y hice los cuentos. Cuando lo publiqué me dijeron algunos señores periodistas y otras personas que lo leyeron, lo vieron, que no eran los cuentos como reales, que eran difusos, vaporosos. Ellos lo definían así. Entonces alguien que lo leyó, no dije yo la respuesta, alguien que lo leyó dijo, pero es que no son los cuentos de vanguardia liberal, no son los cuentos de la página roja o de la página amarilla, no son los cuentos de esto. Son los cuentos de la introspección de alguien que ama la cultura que conoció de la ciudad en el pasado. Eso es la propuesta. Cuentos del interior, cuentos de la meditación, casi que son monólogos. Y más que cuentos, son relatos, porque no tienen la fórmula del cuento, al final por nocaut, no tienen la técnica del cuento. Son como micronovelas, porque son, inclusive a veces, tienen mucho ripio, pero de eso se trata el relato también, de mostrar, de reflexionar, de divagar, ¿sí? Sí. De todo eso. Son cuentos cortos, ¿no? Sí, son cortos. Cuentos de 2, 3, 4 páginas. Volviendo a esta parte, ¿cómo ve la escritura, el oficio de escribir hoy día en Bucaramanga? ¿Hay escritores suficientes y más que de cantidad, de calidad? ¿Y realmente se está preocupando por difundir la literatura en Bucaramanga? ¿Cómo ve esa parte del desarrollo literario de la ciudad? Bueno, sí, siempre han habido intentos oficiales, porque siempre alguien culto ha llegado a algunas instituciones oficiales y se han encargado de adelantar programas, ¿no? Yo soy, digámosle que beneficiario, heredero del taller dirigido por Serafín Martínez, decano de Letras de la UIS, pero dirigido en la Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay, que empalmaba con un programa a nivel nacional que se llamaba Un País que Sueña. Era un proyecto cultural dirigido desde la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, el Banco de la República y las entidades territoriales de más rango cultural, ¿no? Eso se hizo en las capitales de departamento. Aquí tuvimos escritores importantes, aquí hubo intercambios, de aquí llegaron gente a otras ciudades. Y el taller lo dirigió Serafín Martínez durante 2 años, con ayuda del profesor de la Autónoma, Víctor Manuel Sarmiento, algo así. Sí, Manuel Sarmiento y Pilar Galvis. Pilar Galvis. Que no nada que ver con los Galvis, con Silvia Galvis. No, perdón, Pilar Hernández. Pilar Hernández. Que ellos eran de la Autónoma y Serafín de la UIS. Bueno, en ese taller, inició a toda una generación de escritores que han escrito obras, que han ganado premios. Pero era difícil, era lo poco que había en ese momento. Anterior a nosotros se había dado el grupo de Tres Culturas, y el grupo Gran Burundá, el grupo Bucaramanga, etcétera, etcétera. Siempre ha habido algo. Que tenían algún apoyo oficial, pero generalmente es por impulso y por esfuerzo de los mismos escritores. Sin embargo, bueno, la UIS ha tenido a lo largo de los años algunos buenos directores y en el departamento de publicaciones y otras instituciones que han hecho premios, que han dado premios, que han establecido becas, por esfuerzo también de los autores, de los escritores, se establecieron las becas Bicentenario, que derivaron en las becas de estímulo, ¿no? Que ahora es un programa a nivel nacional.
Y a grandes rasgos así, porque se puede entrar en más detalle, pero llevaría mucho más tiempo, ¿no? A grandes rasgos sí, ha habido algún apoyo oficial, pero en estos momentos, bueno, hay muchos jóvenes, ahora hay más jóvenes que en mi generación, en los años 80 y 90. La UIS con el taller del profesor Motato, que después lo tomó en reemplazo de él Ricardo Abdalá, y después Mauricio, ¿cómo se llama? Mauricio, ya. Sí. Ha tenido varios directores del taller, entre ellos mismos. Ha sido un semillero de autores que también han ganado premios nacionales. Hay buenos escritores, hay bastantes, pero sí nos encontramos en una, ¿cómo se llama? En una ironía de la época, que es que cuando, aparte de que teníamos una tradición buena, ¿sí? Desconocida, pero una tradición buena de autores reconocidos a nivel nacional y internacional, aquí no eran conocidos y muy poco, pero viene la generación de la producción del taller de la biblioteca, los de la UIS, los talleres que manejó la UIS, y ahora se presenta, ahora que hay una mayor madurez, se presenta el desarrollo de las comunicaciones que se llevaron a gran parte del público para el entretenimiento, para la cultura electrónica. Se acabó el mercado del libro. Hoy en día las ediciones inclusive de autores conocidos no son de 1000 ejemplares, son de cientos de ejemplares o de decenas de ejemplares. Y tiene que salir el autor a hacerle relaciones sociales al libro para venderlo. Entonces nos encontramos ante ese dilema, ¿no? La literatura madura, pero ahora tiene menos posibilidades de ser conocida porque no hay público. Sí, sí, de pronto. Bueno, eso tiene amplios ángulos de Sí, discusión, ¿no? sí. Si hay menos público, si la gente lee más o lee menos, porque a veces esos índices se miden es por la compra de libros, entonces hay gente que lee digital o que lee libros prestados, en fin. Sí. Bueno, y planes, cuáles son los proyectos actuales para sus próximos escritos, para sus próximas publicaciones? Bueno, está bien hablar de los proyectos, así, pero me he concentrado en 2 aspectos. Uno, llevar adelante la esquina hasta donde sea posible en su salida mensual. Y como decía Carlos, él recordaba así, que la pandemia nos cambió del papel a lo digital. Pero bueno, al principio me dolió mucho, pero después me di cuenta que aunque se imprimieran esos libros, ¿cómo los íbamos, esos periódicos, cómo los íbamos a distribuir? Sí. Entonces ingresamos a la esquina con el apoyo de mi esposa Inés, Gloria Inés Ramírez, no la ministra, sino mi esposa, Sí. la diseñadora, la profesora, y ella es la que hace posible que la esquina llegue a la gran cantidad de contactos que tenemos, y de esa manera nos difundimos, ¿no? Inclusive hemos sido invitados a encuentros culturales en otros países por vía electrónica, ¿no? Mi reconocimiento para Gloria Inés, para Félix, que fue cofundador, y para varias personas que han estado en algún momento, por algún tramo de su vida le han metido el hombro y han apoyado este proyecto. Entre ellos Carlos Liscano, Jaime Rojas, Gloria Elena Carrillo y otras personas. No, y un saludo aquí a Inés, que está pues detrás de la cámara, pues que Sí. ha sido un gran apoyo siempre en su carrera literaria, ¿no? Sí. Y en todo el quehacer literario que usted ha desarrollado en Bucaramanga. Sí, y lo último, el otro aspecto, ahora viene el otro, sí, es de seguir con mi narrativa. Estoy trabajando varios libros de cuentos. Sí. Y tengo ya digo, está mal hablar de los proyectos, pero soy débil en este momento y lo digo. Tengo la ambición de hacer una novela importante sobre Santander, sobre la sociedad actual y sus aspectos históricos. Bien, bueno, la estamos esperando como el libro de Cepeda, ¿no? Lo estábamos esperando. Así es. Sí. Bueno, yo quiero cerrar con algunas frases pues que a mí particularmente me tocan mucho de este libro del que pues hemos estado hablando esta tarde, de Gajes del Oficio. Dice: nos gusta hablar porque somos incapaces de escribir, o necesitamos escribir porque somos incapaces de hablar en público. Más adelante hay otra frase
que dice: la exploración de la realidad a través de la literatura da autoconocimiento, conocimiento del mundo, en síntesis, conocimiento del alma humana a través de lo personal y de lo social. Hay otra frase que pues puede resultar bastante polémica, ¿no? Para unos, Sí. pues, desagradable, para otros, pues, una gran verdad. Dice: Dios no ha creado al hombre, el hombre creó a Dios. Y finalmente, citar esta que nos dice: la literatura nace de una experiencia directa con la vida y hacia ella vuelve. Nace de la necesidad de expresión del hombre, muchas veces del desgarramiento del hombre con su mundo, y una vez hecho discurso, se vuelve carne. Es hermosísimo ese final de frase. Bueno, Claudio, muy agradecido que nos haya acompañado en este corto diálogo, pues infortunadamente Sí. el tiempo se hace muy corto, y pues una frase final para enmarcar lo que es la literatura para usted. La literatura, para mí, es y ha sido el centro de mi vida. Quizás sea la manera de evadir los problemas, evadir las angustias, una manera de escapar a un mundo angustioso, a un mundo en el cual es angustioso pensar. Quizá por eso me centré en las lecturas, en los libros, y, y creo que quiero ser escritor, tener alguna obra valiosa algún día, porque los escritores se quedan viviendo sus obras. Para mí la literatura es eso. Sí, usted habla de que escribe por evadir la angustia, y en realidad un escritor termina convirtiéndose en un ser muy angustiado por sus propios demonios, ¿no? Que es lo que tratamos de exorcizar a veces cuando escribimos. Sí, cuando se escribe se liberan demonios. Se liberan Sí. muchos demonios, ¿no? Bueno, Claudio, Gracias, Carlos. muy agradecido, Sí, bueno. y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Dentro de un mes, un nuevo escritor santanderiano acá en Pichuco y los Libros, y pues seguiremos hablando de literatura, que es lo que nos apasiona en nuestras vidas. Muchas gracias.